Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de si a Warren Buffett le parece bien o no que las empresas paguen dividendos. Sabéis que su empresa, que es Berkshire Hathaway, no ha pagado nunca dividendos. Y a lo mejor de ahí podría desprenderse la idea, que supongo que habréis visto en muchos sitios, de que a Warren Buffett no le gusta que las empresas paguen dividendos. Pero mejor que hacer suposiciones o imaginaciones, vamos a ver lo que dice el propio Warren Buffett sobre que las empresas paguen dividendos. En la carta de 1978, pues habla de la aseguradora Safeco. Dice que paga pocos dividendos porque tiene un payout del 18%, pero que le parece una buena inversión porque esta empresa tiene un buen historial reinvirtiendo sus beneficios, o la mayor parte de sus beneficios, vamos. Y aprovechando este caso, pues hace esta reflexión que veis aquí en un párrafo de esta carta de 1978. Aquí cuenta que Berkshire Hathaway tiene algunas empresas de las que son dueños al 100%. Y cuando ellos se encuentran en estas filiales donde reinvertir todo ese dinero, todos los beneficios, pues dice que lo hacen y que les parece bien reinvertir el 100% de los beneficios. Siguiendo esta misma lógica, pues dice que con las acciones cotizadas en bolsa pasa lo mismo. Que si en lugar de una empresa de la que tiene el 100%, pues están pensando en una empresa de la que ellos tienen un porcentaje comprado en bolsa y esta empresa reinvierte bien sus beneficios, pues que a ellos les parece bien que no pague dividendos y que reinvierta los beneficios. Pero en la frase entre paréntesis dice que este razonamiento también debe entenderse en el sentido contrario. Es decir, que en el caso de las empresas que necesitan invertir poco dinero para funcionar y para crecer, o que los gestores no tengan un buen historial reinvirtiendo beneficios, pues que lo mejor que se puede hacer con los beneficios es dárselos a los accionistas como dividendos o como recompra de acciones. Y lo más interesante es el detalle que os marco en azul, porque lo anterior es la teoría, y aquí en azul dice que en la práctica, lo mejor, en la mayoría de los casos, que se puede hacer con los beneficios es dárselos a los accionistas como dividendos o como recompra de acciones. Ahora vamos a ver otros párrafos de la carta de 1984, del año 1984, en la que hace otras reflexiones distintas y también muy interesantes. Aquí dice que incluso las empresas que son de alta calidad y son muy rentables, normalmente pagan menos dividendos de los que deberían, porque incluso estas empresas de alta calidad y rentables, una parte del dinero que reinvierten, lo reinvierten de una forma regular o mala. Y que por tanto en todos estos casos para los accionistas sería mejor, en lugar de reinvertir ese dinero de una forma que no es muy buena o irregular, pues que pagasen ese dinero como dividendos, aumentando el dividendo que pagan en la actualidad. Toda la argumentación que hace sobre las políticas de dividendos la resume en una frase en la que dice que si los beneficios han sido retenidos de forma equivocada, entonces los que han sido retenidos de forma equivocada son los directivos que deberían sustituirse por otros, se entiende que por otros que paguen más dividendos que los que hay ahora. ¿Y por qué cree Warren Buffett que hay tantas empresas que pagan menos dividendos de los que deberían? Pues da algunas razones como estas que veis aquí. Con lo de aumentar el tamaño de la empresa, pues se refiere a que generalmente cuanto más grande es una empresa, más cobran sus dividendos, aunque ese mayor tamaño lo que haya hecho sea reducir la rentabilidad de los accionistas. Así que reinvertir beneficios de una forma un poco regular, pues lo que hace es aumentar los sueldos de los directivos que reinvierten esos beneficios de una forma un poco regular, a cambio de reducir la rentabilidad de los accionistas. Y lo de la posición financiera excesivamente cómoda, pues es algo parecido, porque lo que sucede es que cuando una empresa tiene una deuda algo más baja del que sería su nivel ideal de deuda, vamos a llamarlo, pues la rentabilidad de los accionistas se reduce algo, pero los directivos viven más tranquilos. Un ejemplo curioso que pone es que si él hubiese reinvertido todos los beneficios en el negocio textil, que fue el origen de lo que ahora es Berkshire Hathaway, pues lo habría perdido todo, porque ese negocio textil fue a menos hasta que desapareció. Y precisamente fue sacar los beneficios del negocio textil los años que los tuvo e invertirlos en otros sitios lo que le hizo llegar a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y de hecho casi todas las empresas en las que ha invertido Warren Buffett a lo largo de su vida han sido empresas que pagaban buenos dividendos. Y en cuanto, si visto todo esto, ¿por qué no paga Berkshire Hathaway dividendos? Pues Warren Buffett dice que no paga dividendos porque él cree que su empresa es una de esas pocas excepciones en las que sí que puede reinvertir los beneficios de una forma rentable y que para sus accionistas y para la empresa es mejor no reinvertirlos, no pagar dividendos y en su lugar reinvertir los beneficios. Pero también dice que si en algún momento ve que no puede conseguir esa mayor rentabilidad reinvirtiendo los beneficios, lo que hará será pagar dividendos. De momento, pues hasta ahora ha conseguido reinvertir bien los beneficios y de momento no ha pagado dividendos. Pero es una posibilidad que Warren Buffett siempre ha citado de toda la vida en sus cartas diciendo que si en algún momento no puede reinvertir bien los beneficios, que él pagaría dividendo porque considera que es lo normal. ¿Y qué razón hay detrás de que sea tan importante que las empresas paguen dividendos y lo más altos posibles? Pues aquí ya os doy mi opinión. Yo creo que en el mundo tiene que haber un equilibrio entre la inversión y el consumo, tanto a nivel de cada uno de nosotros como de la sociedad entera. Ni debemos gastar todo el dinero que ganamos, ni debemos ahorrarlo todo.
Y a las empresas les pasa lo mismo, porque si se rompe ese equilibrio, lo que sucede es que se crea riqueza más lentamente e incluso podría llegar a reducirse el volumen total de riqueza que hay en el mundo. Imaginad, por ejemplo, que las eléctricas de todo el mundo, que es uno de los sectores que más dividendos ha pagado a lo largo de la historia, pues en lugar de haber hecho eso, hubiese reinvertido todos sus beneficios y no hubiese pagado nada de dividendo. Pues lo que habría pasado en ese supuesto es que las empresas eléctricas de todo el mundo ya estarían quebradas, porque tendrían un montón de centrales nucleares, de gas y de carbón que no harían falta para nada, que no les darían ningún ingreso y que les costaría muchísimo dinero mantener. La realidad es que los dividendos son lo más importante de la bolsa, pero lo más importante con mucha diferencia, por mucho que se oiga lo que se oiga, y que además son imprescindibles para que el mundo funcione. Y además de eso, creo que van a transformar nuestra sociedad actual en una sociedad muchísimo mejor. Y de hecho creo que esa transformación ya se está produciendo desde hace años y que cada día que pasa coge más velocidad. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.